Hola amigos, bienvenidos a la Academia de Mister 5. Vamos a explicar hoy por qué flotan los barcos. Veréis, la clave de por qué un barco flota está precisamente en la zona del barco que no vemos, la zona oculta. La estoy pintando aquí en negro. Toda esta zona que veis aquí, que está sumergida, es la clave de que el barco flote. ¿Por qué? Veréis, cuando yo construyo un barco, normalmente lo que hago es, bueno, ahora últimamente se está utilizando sobre todo fibras de vidrio. Entonces lo que hago es lo siguiente, fijaros, si esto es la zona que se sumerge, lo que hago es construir todo esto, pues serían, como os digo, por ejemplo, fibra de vidrio, o podría ser acero antiguamente, pero la mayor parte de la zona interior es hueca, es decir, tengo aire. Entonces, si yo aplico, esto va a ser fundamentalmente aire, en un tanto por ciento, pues muy alto, imaginaros un 90%, por ejemplo. Entonces, si consigo que la mayor parte de la zona sumergida sea aire, aplicando el principio de Arquímedes, que es el que al final va a justificar por qué flotan los barcos, aplicando el principio de Arquímedes, ¿a qué llego? Recordad qué nos decía el principio de Arquímedes. Nos decía que todo cuerpo sumergido en un fluido, en este caso toda la zona del casco que se hunde, experimenta un empuje igual al peso equivalente de todo ese volumen de agua desalojada. Entonces, fijaros, si yo hago que toda esa zona sea fundamentalmente aire, como la densidad del agua es mucho mayor, voy a obtener empujes mucho mayores, proporcionalmente hablando, que el peso de este casco que es hueco. La clave es que sea hueco. Fijaros, lo vais a ver rápido. Imaginad que yo tengo un dado de aire y luego el mismo dado de agua, ¿vale? Este será un dado lleno de aire y este será un dado lleno de, vamos a poner por aquí, de agua. Entonces, fijaros, imaginad que ese dado ambos tienen 1 metro cúbico. El volumen es igual a 1 metro cúbico. Pues entonces lo que hago, fijaros, en el caso del dado lleno de aire, imaginad, lo que quiero que veáis es que un casco hueco estaría lleno de dados de aire, pues en un dado de aire, el peso de ese dado, ¿a qué será igual? Será igual a la constante de la gravedad, y ahora por la masa de aire que hay dentro ahí, que será la densidad del aire por el volumen. Pero ese volumen hemos dicho que vale 1 metro cúbico, por lo tanto será G por la densidad del aire. ¿Y cuánto vale ese mismo dado pero lleno de agua? Pues valdrá G por la densidad, vamos a poner el H2O para diferenciar, de agua, y por el volumen. Pero el volumen también hemos dicho que es 1 metro cúbico, con lo cual 1 metro cúbico ¿cuánto pesa? Pesará G y por la densidad del agua. Entonces ya estáis viendo que si yo lo lleno de aire, el peso que tengo aquí va a ser mucho menor que si lo tuviera lleno de agua. Y ahora, el empuje. ¿Cuál será el empuje de este dado de aire? Al estar sumergido ese dado de aire, el empuje, hemos dicho que será... ¿Cuál será el empuje de todos esos dados de aire? Pues será G por, estamos hablando de 1 metro cúbico, por la densidad del agua. Por lo tanto, fijaros que tengo un dado que pesa, este dado que he pintado aquí, ¿cuánto pesa? Pesa, hemos quedado G por ρ. G por ρ. He puesto ahí un 2, esto es ρ. Pero empuja, ¿cuánto empuja? G por ρ del agua. Por lo tanto, G por ρ del agua. Por lo tanto, la diferencia entre el empuje y el peso de ese dado es positiva. ¿Lo veis? Es igual a G que multiplica al ρ, la densidad del agua, como sabéis, es mucho mayor que la del aire. ¿Pero cuánto más? Pues fijaros, la densidad del aire es 1 kilo por metro cúbico. Y la densidad del agua es 1000 kilos partido metro cúbico. Con lo cual, podéis ver aquí, ya lo estáis viendo, que el empuje de un dado de agua, ¿cuánto será? Pues será, bueno, el empuje, la resultante, empuje menos el peso, vamos a llamarlo R, la resultante de ese dado, lo pinto aquí en verde, ese dado, ese volumen, ¿cuál será la resultante? Es decir, la fuerza que va hacia arriba, pues será E menos P, que en nuestro caso concreto del agua y del aire, fijaros que eso será igual a G por
999. Esto será kilos metros cúbicos y la G, como sabéis, es 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Con lo cual, esto en unidades del sistema internacional, esto al final me dará aproximadamente, esto suponiendo que es 1000 y esto 9,8, esto aproximadamente será 9800 newtons. Lo importante no es tanto el valor, sino que veáis que en este dado de aire se ha generado una fuerza arriba. Entonces, si el casco lo lleno de dados de aire, que es lo que ocurre en la realidad, hay cosas aquí metidas, la propia chapa pesa o la fibra de vídeo, la carcasa, pero al final, en media, en promedio, va a ser una densidad que va a estar entre la del aire y la del agua, pero mucho más próxima a la del aire. Y es por eso que se produce al final un diferencial de fuerzas. Si pinto aquí las fuerzas, tendré que habrá un peso del barco, es decir, toda la zona que no está, que está fuera, tendrá un peso más la que está abajo, eso es un peso total del barco. Si yo saco el barco fuera, tendrá un peso, W de weight en inglés, o la P de peso. Pero, por otro lado, habéis visto que se ha generado una fuerza vertical y hacia arriba debido a la suma, como os digo, de todos estos cubitos. ¿Cuánto será? Vamos a pintarlo si queréis, aquí vamos a hacer un poco de espacio. ¿Cuánto será la suma? Pues si yo cojo el volumen, el empuje ese que experimenta el empuje total del barco, será igual al volumen sumergido, vamos a llamarlo V sub S, por, ¿qué? Pues por la densidad del agua y por la gravedad. Entonces, en condición de equilibrio, el empuje total que da esa zona sumergida tendrá que ser igual a la masa del barco, a m por g, a la masa del barco, pero la masa del barco, bueno, la podemos poner de manera genérica, por g, o la podemos también poner como el volumen total del barco por la densidad del barco y por la gravedad. Entonces aquí ya podéis ver que se puede calcular, es como se diseñan los barcos, en definitiva, teniendo la densidad del agua y la masa del barco, fijaros, las G se pueden ir, sabemos que el volumen que está hundido, que se va a hundir del barco, ¿a qué será igual? Será igual a la masa del barco partido de la densidad, bueno, aquí nos ha faltado, no, está bien, la densidad del agua. ¿Lo habéis visto? Con lo cual esto ya nos da el volumen sumergido del barco cuando estamos diseñando. Bueno, espero amigos que con este vídeo hayáis entendido un poco mejor por qué flotan los barcos. Haremos algunos ejercicios prácticos, también os invito a que veáis cómo funciona un submarino. Hasta ahora amigos, un saludo.